Vivimos en un mundo lleno de promesas incumplidas. Empresarios que se llevan trabajadores y les prometen estabilidad laboral, pero después de unas pocas dificultades en la empresa, despiden a aquellos empleados. Incluso más cercano a nosotros, cuando algún querido se compromete en cumplir sus votos matrimoniales, pero después de un tiempo abandona a su familia. Todos sabemos lo que es experimentar la frustración de confiar en las palabras humanas, palabras que nunca se cumplen. Sin embargo, en contraste con la fragilidad de lo que es la mentira del hombre o su debilidad en las palabras, encontramos a Dios que nunca se olvida de lo que ha dicho, de lo que ha prometido. Sus promesas no dependen de que la economía esté bien. Sus promesas no dependen de las circunstancias. Sus promesas no dependen de la fidelidad de los hombres. Dependen únicamente del carácter inmutable de Él. Así ocurrió con Abraham. Una noche, Dios lo sacó al campo y le mostró las estrellas y le dijo: así será tu descendencia. En aquel momento también le prometió una tierra y una relación especial con Él. Yo seré tu Dios y el de tu descendencia. Dios selló estas palabras, las selló con un pacto eterno, jurando por sí mismo que las cumpliría. Pero mis hermanos, pasaron los siglos, pasaron los años y aparentemente esas promesas quedaron sepultadas. Abraham murió Isaac, murió Jacob, y sus descendientes se encontraban esclavizados en Egipto bajo los látigos de Faraón. Pero aquí, en Éxodo capítulo 6, la voz de Dios vuelve a tronar, vuelve a resonar con poder, diciendo: yo soy el Señor, estableceré mi pacto, os sacaré de la esclavitud, os daré la tierra por heredad. Lo que parecía olvidado, Dios lo trae aquí en Éxodo 6 a cumplimiento. Aquí se revela como Dios, el Dios fiel del pacto, que nunca falla a su palabra. Queridos hermanos, esto también es para la iglesia de hoy, para nosotros. Quizás, así como este pueblo, las pruebas, las enfermedades, las luchas diarias hacen que las promesas de Dios parezcan que se han alejado, parecieran lejanas o tal vez hasta imposibles. Quizá nos haga sentir así como Israel en Egipto, sin fuerzas, sin esperanza, con el corazón tal vez cargado, agobiado. Pero el mismo Dios, el mismo que escuchó los gemidos de este pueblo, sigue siendo fiel. En Cristo nos ha dado promesas aún mayores, más grandes han sido sus promesas: perdón de pecados, la adopción como hijos de Dios y una herencia incorruptible reservada en los cielos para su pueblo. Él sigue diciendo: yo soy Jehová. El título que le hemos dado a nuestros sermones: la iglesia confía en las promesas y fidelidad de Dios. La iglesia confía en las promesas y fidelidad de Dios. Vamos a ver 3 puntos. El primer punto que veremos es: los creyentes confiamos en el pacto eterno. Los creyentes confiamos en el pacto eterno. La segunda: los creyentes recibimos
las promesas del pacto eterno. Y la última, los creyentes somos sostenidos por el pacto eterno. Vamos a nuestro primer punto. Los creyentes confiamos en el pacto eterno. Pongan sus ojos allí en el texto bíblico, en el capítulo 6, versículo 1. Pero antes de leer el texto, permítame esta ilustración. Y es la de los discípulos. Cuando los discípulos estaban aterrados en medio de una tempestad, convencidos de que ellos se iban a morir, que iban a perecer. Y fueron sus discípulos quienes gritaron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y hay un himno que también expone esta parte. ¿Y Jesús qué hizo? La palabra de Dios dice que Jesús se levantó, reprendió al viento, reprendió el mar y vino gran bonanza. Igual que Moisés y el pueblo en Egipto, los discípulos pensaron que Dios los había abandonado. Ellos pensaron eso por un momento, pero ¿qué descubrieron? Que el poder de Dios se manifiesta justamente en el momento de mayor desesperación. En el momento de mayor angustia, allí aparece el poder de Dios. Así también ocurre en Éxodo capítulo 6. Encontramos a Moisés en un estado de abatimiento muy profundo, muy profundo. Él había obedecido el mandato divino de ir a Faraón, de pedir la liberación del pueblo, pero en vez de obtener un resultado positivo, aumentó el trabajo, aumentó la carga, empeoró toda la situación. Así que la situación de Moisés no era nada fácil, no era nada favorable. Y el pueblo, en lugar de confiar, reaccionó con enojo, con desesperanza, culpando a Moisés de aquella desgracia. Humanamente parecía que todo se perdió, todo está perdido, todo está echado al traste. Las cadenas se hicieron más pesadas. Tras de que eran esclavos, ahora tienen más trabajo, más trabajo. Sin embargo, igual que en la barca, igual que en aquella barca con los discípulos, el Señor no le responde con reproches, no le responde con un castigo, sino con una reafirmación muy solemne y compasiva de su plan eterno. El Señor muestra que aunque las circunstancias parecieran contradecir su palabra, su propósito nunca, jamás cambia. Mira el versículo 1, dice así la palabra de Dios: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Aquí no hay incertidumbre de ninguna clase. Aquí no hay ninguna incertidumbre. No se trata si Faraón eventualmente cederá en algún momento y los dejará ir. No. Faraón será completamente doblegado delante de la presencia y de la gracia de Dios. La mano poderosa de Dios se encargará en doblegar a aquel Faraón. Lo sorprendente es que no solamente dice que los dejará salir, sino que llegará el punto en que los echará. ¿Lo vieron ahí en su texto? Los echará. Así que, mis hermanos, el opresor, que pareciera ese opresor invencible, un opresor que nadie le va a ganar, realmente es un instrumento involuntario en las manos de Dios. Esto subraya algo muy importante, y lo que está señalando es un principio eterno.
¿Y cuál es? Que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Ningún decreto de hombre, ningún decreto humano, por poderoso que parezca, por invencible que parezca, puede resistir el decreto de Dios. Las leyes, los gobiernos del mundo, ellos creen que están bajo el control, que ellos tienen el control de toda la situación, de todas las cosas. Se sienten así, pero Dios es quien dirige la historia. Dios es el que tiene el control de todas las cosas que suceden en este mundo. Este pasaje recalca algo muy importante: el consejo de Dios. El consejo de Dios es inmutable. Como dice Isaías, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Lo que para Moisés parecía un fracaso, una derrota, para Dios era el escenario perfecto. Ya está el escenario perfecto para que Él despliegue su poder y su gloria, libertando, sin depender de la mano del hombre. A ese punto llegó el escenario y a ese punto Dios lo quería llevar, al punto en que el hombre diga: por mí, por la fuerza del hombre, no se puede hacer absolutamente nada. Llevar al pueblo de Egipto y llevar al hombre a que reconozca que su mano de hombre no sirve para nada. Allí Dios mostraría su gloria. La posición de Faraón no era un obstáculo imprevisto para Dios. No era que ahora ocurrió esto con Faraón. No, eso hacía parte de lo que Dios tenía organizado en su plan divino. Y allí era donde iba a manifestar el esplendor de su poder. Y así iba a ser la salida de Israel de Egipto. No era una posibilidad incierta, no. Era algo seguro, porque ya había sido prometido. Dios ya se lo había anunciado a Abraham, que eso ocurriría, que su pueblo iba a estar esclavo, pero que saldría con riquezas. Dios ya lo había prometido. Miremos allí el versículo 2 y 3. Miren la parte que dice: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. ¿Cómo así? En mi nombre no me di a conocer a ellos. Esto no significa que los patriarcas no conocieran el nombre de Jehová. No, pues lo usaron varias veces en Génesis. Ahí se ve cómo usan el nombre de Jehová. Lo que pasa es que no habían experimentado la plenitud de lo que ese nombre implica en la redención, en la acción redentora. Ellos, los patriarcas, se les dieron las promesas. Cuando el patriarca recibió la promesa, dice la palabra de Dios que Abraham creyó con todo su corazón. Isaac creyó, Jacob creyó. Ellos creyeron con todo su corazón cada una de las promesas que Dios le había hecho, pero no las habían visto. No vieron la liberación de Israel. Naturalmente la liberación fue mucho después, fue posterior. Ellos creyeron con todo su corazón, con todo su ser. Los patriarcas recibieron la palabra de Dios y la atesoraron en su corazón, pero no vieron la liberación nacional de Israel ni la posesión de la tierra de Canaán. Es decir, conocieron a Dios, pero al Dios que promete. Y ellos lo creyeron, porque Dios lo pronunció, ellos lo creyeron. Abraham, Isaac y Jacob conocieron el nombre del Señor con toda su fuerza. Pero aquí en Éxodo se está viendo el nombre de Dios cumpliendo su pacto. El título de Elohim. Hemos cantado hoy un himno donde nombramos muchos nombres de Dios.
Y Elohim se refiere a Dios como creador, gobernador del universo. Pero Jehová es el nombre que se revela en la relación con su pueblo, en la relación con su pueblo y el pacto que Él ha pronunciado para su pueblo. Abraham, Isaac y Jacob, Dios se manifestó como poderoso para prometer, pero en Israel se mostraría como Jehová, el Dios que cumple lo prometido. Jehová es el Dios que no solamente habla y promete, sino también aquel que actúa en la historia para salvar a su pueblo. Mire el versículo 4. Aquí Dios recuerda que estableció su pacto con Abraham, Isaac y Jacob para darles la tierra de Canaán. Este pacto era un pacto unilateral. Dios con ellos, incondicional. Dios lo iba a hacer sí o sí, sellado por Dios mismo. Y todo esto lo puede ver usted en Génesis 15, donde el Señor pasó entre los animales que habían sido partidos, y se comprometió con juramento. Y si Dios lo había dicho, era imposible que Egipto retuviera a Israel. Dios mismo había comprometido su palabra y Dios mismo la iba a llevar a cabo. Parecía para ellos un sueño lejano, difícil por la situación que estaban viviendo, pero llegó el punto en que se iba a cumplir. Miremos el versículo 5. En el versículo 5 dice: asimismo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Aquí se muestra el carácter tierno y compasivo de Dios, un carácter tierno. Él no se ha olvidado, sino que se acuerda. Este acordarse es en el lenguaje bíblico significa que Él es fiel, la fidelidad a su promesa. A eso hace referencia, la fidelidad a lo que Él ha prometido. El Señor registra cada gemido, cada oración de su pueblo, cada súplica de su pueblo, cada dolor de su pueblo. El Señor escucha y responde, pero no porque el pueblo merezca que sea escuchado. No es por eso, sino es por su pacto eterno. No es porque su pueblo sea tan bueno que merezca que Dios le escuche. No, Dios escucha a su pueblo porque Dios pactó y porque Dios dijo en el pacto que había hecho con Abraham que su pueblo iba a ser libertado. Dios no es indiferente con el dolor. Estos versículos revelan también un principio atemporal. El Dios del pacto nunca abandona lo que ha prometido, jamás. Si Él ya lo prometió, Él lo va a ejecutar. Israel no iba a ser olvidado. Israel no podía ser olvidado porque ya habían palabras del Señor comprometiéndose en su liberación. Israel no fue olvidado y la iglesia del Señor no será olvidado en medio de la prueba. Independientemente de la prueba que viva la iglesia, Cristo con su sangre selló el pacto eterno, asegurándonos el perdón, asegurándonos la adopción como hijos de Dios, asegurándonos una herencia en los cielos. El apóstol Pedro lo confirma y dice: una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así como Israel, como aquellos fueron libertados por la fidelidad de Dios, la iglesia también será llevada a la gloria, no por los méritos propios, no por sus méritos, no por mis méritos, sino porque Dios cumple lo que ha prometido. Permítame aquí unas aplicaciones. Hermanos,
al igual que Israel en Egipto, muchas veces sentimos que las promesas de Dios parecen alejarse frente al peso que tenemos cada día con esas cargas, las enfermedades, las preocupaciones económicas, los problemas familiares, todas esas situaciones, la soledad. ¿Cuántas cosas más podemos enumerar que nos hacen pensar como si Dios se hubiese olvidado de su iglesia, como si Dios se hubiese olvidado de sus elegidos, como si Dios se hubiese olvidado de aquel que Él ha decidido amar? Pero el texto nos recuerda algo glorioso. El Señor escucha la oración de su pueblo y se acuerda de su pacto. En Cristo tenemos la certeza que Él es fiel a lo que Él ha prometido. Si Él aseguró que hay perdón, es porque hay perdón. Si Él prometió que su presencia estaría con su iglesia, es porque su presencia está con su iglesia. Si Él prometió darnos una herencia eterna, está tan seguro como el propio nombre de Él. Será un hecho. Por eso, cuando las pruebas intenten apagar nuestra fe, debemos mirar el carácter de Dios y no las circunstancias. Aunque los hombres fallen, aunque el trabajo sea incierto, aunque la situación sea muy difícil y nos hagan lamentar y gritar y tal vez llorar, podemos descansar en que Dios nunca romperá su palabra. Dice el apóstol Pablo: todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y Él ha dicho en este pasaje: yo soy Jehová, yo soy Jehová. Es decir, podemos confiar en Él, podemos confiar en el pacto que ha hecho con Cristo, que es un pacto inmutable, podemos descansar en Él. Así como se acuerda Él, también nos llevará muy seguros a la herencia prometida. Hermanos, después de revelarse a Moisés como el Dios del pacto, que nunca olvida su palabra hecha, su palabra que dio a su pueblo, a su descendencia, el Señor ahora va a pasar a la reafirmación de esa acción. Él ya habló del pacto, ya habló que tuvo un pacto, ahora va a transitar a la reafirmación con acciones. Aquí va a declarar 7 veces va a declarar: yo lo haré, yo lo haré. No el hombre, Dios se encargará en hacerlo. En el primer punto nos muestra la base. ¿Y cuál es la base? La fidelidad de Dios para su pacto. Y en este segundo punto al que vamos a entrar, va a desplegar todo el contenido de esa fidelidad a sus promesas, a su promesa redentora. Así que, mis hermanos, vamos al segundo punto. Los creyentes recibimos las promesas del pacto eterno. Los creyentes recibimos las promesas del pacto eterno. Vamos al versículo 6. Y mientras yo lo leo, tenga usted en mente cómo empieza el Señor aquí hablando y cómo termina. Él empieza con un yo soy Jehová y termina yo Jehová. Él va a cumplir desde el comienzo hasta el final, todo lo que ha prometido a su iglesia, a su pueblo. Dice así la palabra de Dios: por tanto dirás a los hijos de Israel. Vamos a leer el versículo del 6 al 8. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová.
Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os daré por heredad, yo Jehová. Yo Jehová. La palabra de Dios nos muestra la gran diferencia de lo que es confiar en las promesas humanas y confiar en las promesas divinas. Pedro, con toda sinceridad de corazón, le dijo a Jesús: aunque me sea necesario morir, no te negaré. Su intención era genuina. Su intención era genuina. Él no quería negar al Señor, pero horas después lo negó. La promesa humana, aunque bien intencionada, muy bien intencionada, se quebró frente al miedo. Llegó el miedo y se quebró allí su promesa. Pero el Señor Jesús ya le había dicho: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Fue esa palabra de Cristo la que aseguró la restauración de Pedro. La promesa de un hombre falló, pero el yo haré de Cristo hizo que permaneciera firme. De la misma manera, aquí en Éxodo capítulo 6 nos encontramos ante 7 veces: yo lo haré, yo lo haré. El yo haré de Jehová. Israel, como Pedro, débil, incrédulo, quebradizo bajo la presión de la esclavitud. Esclavitud, miedo. No podía sostenerse por sí mismo. Pedro se desvaneció. Israel se desvaneció. No podían sostenerse. Pero el Dios del pacto asegura con su propio nombre que Él mismo se encargará en sacarlo y que Él mismo se encargará en redimirlos. Él mismo tomará a su pueblo y Él mismo le dará una herencia a su pueblo. En el fracaso humano brilla con más claridad la fidelidad de Dios. Cuando vemos al hombre fracasado completamente, y luego vemos el poder de Dios rescatando esa alma. Allí brilla la fidelidad de Dios. En el segundo punto de este capítulo nos enseña que la salvación no depende de nosotros. No depende de lo que podemos prometer. No depende de lo que podemos decir a Dios. No depende porque somos débiles, sino depende de que Dios ha jurado hacerlo y ha jurado libertar a su pueblo de la esclavitud. Si ustedes miran el versículo 6, el pasaje inicia con la expresión por tanto, y se debe conectar con el versículo 5, me he acordado de mi pacto. Por tanto, me he acordado del pacto. Esta palabra, por tanto, es muy importante porque muestra que lo que viene no se apoya en las necesidades de su pueblo. No depende de allí, ni tampoco, o mucho menos, en los méritos de su pueblo. No, nada de eso. Ni en méritos ni en esfuerzos de ese pueblo, sino depende exclusivamente del pacto eterno de Dios. Todo lo que Jehová declara fluye de aquel juramento que ha hecho, que ha establecido con Abraham, que ha confirmado con Isaac y con Jacob.
Juramento que no puede ser revocado. Son garantías de Dios. Garantías. Yo lo haré. Y miremos allí la primera promesa. Mira allí el versículo. Os sacaré de debajo de las cargas de Egipto. El pueblo estaba completamente agobiado, con cargas insoportables, con látigos, con una situación muy precaria. La vida parecía consumirse allí, llenos de trabajo sin sentido. Y el Señor es allí donde le promete levantarlos de ese peso. Esto apunta, en términos espirituales, hermanos, a la salvación que tenemos en Cristo. El primer efecto de la gracia en nuestras vidas es experimentar el alivio de la culpa. Y esto era lo que Israel necesitaba. Necesitaba aquella liberación, que aquella opresión saliera de su alma, aquella opresión insoportable por Faraón. Cristo nos libra de la carga más pesada, que es el pecado y la culpa. Y el Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que están trabajados, todos los que están cargados, y yo los haré descansar. La verdadera libertad comienza cuando la carga se cae de nuestros hombros. La segunda promesa, mírelo ahí en su texto: os libraré de su servidumbre. Aquí no se trata simplemente de quitarles un peso de manera momentánea. Aquí no es simplemente que el esclavo ahora va a tener un amo más benévolo. No, aquí no se trata de eso. Aquí no se trata de ninguna carga más ligera. No. Aquí lo que se trata es que el Señor va a arrancarlos de allí, va a desprenderlos de allí, los va a sacar de allí. Y Cristo liberta a su iglesia, no solo aliviándolos del dolor, sino que también los arranca del poder del pecado, del poder y del dominio de Satanás, del temor a la muerte. Israel dejó atrás a sus opresores y nosotros dejamos atrás nuestra antigua vida, ese yugo pesado. La libertad que Cristo nos da no es parcial, es una libertad grande, es una libertad total, absoluta, definitiva. Esa es la libertad que tiene un hombre o una mujer que ha sido arrancada o arrancado de la esclavitud para servir a Dios. Miremos la tercera promesa: os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Aquí la redención nos muestra que tiene dos partes, dos elementos: un precio y un poder. Para Israel el precio fue la sangre del Cordero Pascual, que eso lo veremos en capítulos posteriores. Y el poder fue la mano de Dios abriendo el Mar Rojo y después derrotando a los egipcios. Pedro afirma, el apóstol, dice: sabiendo que fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y el apóstol Pablo también habla de esto y dice: habéis sido comprados por precio. Nuestra redención es segura. Nuestra redención es segura porque ha sido sellada con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero, y es asegurada con el omnipotente Dios. Nadie arrebatará ninguna oveja de sus manos. Él ha redimido y Él las cuidará. Miremos la cuarta y la quinta promesa: os tomaré por mi pueblo. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Aquí llegamos a la cúspide, a la parte más importante de las promesas.
No solamente los libertó de las cadenas, no solamente los libertó de estar esclavos en cadenas, sino la entrada a una relación con Dios, una relación con el pacto, con Dios mismo. Israel iba a ser el tesoro especial de Dios, el objeto de su cuidado, en quien iba a poner sus ojos y iba a poner toda su fuerza para protegerla. Esta es la misma realidad que tenemos hoy como iglesia. Dice el apóstol Pablo: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La salvación no es simplemente escapar del juicio. No es simplemente escapar del juicio o de una condena eterna. Es ser adoptados como hijos de Dios. Y no solamente eso, es ser llamado su pueblo. Y no solamente eso, es vivir en comunión íntima con el Dios vivo y verdadero. Aquí se revela el verdadero corazón de Dios. No busca siervos liberados, sino hijos que permanezcan en comunión con Él. Y miremos la sexta promesa: os meteré en la tierra, os meteré en la tierra. No solo saca a su pueblo de Egipto, sino que los introduce en la tierra que Él ha prometido. Aunque si ustedes se dan cuenta, muchos de ellos murieron en el desierto por incredulidad. Y hay un texto allí en Judas que habla de eso. Y habla que todos estos incrédulos, todos aquellos incrédulos que no estaban en la fe, que no habían confiado en la palabra de Dios, murieron en el desierto. Pero la nación Israel sí entró a Canaán. Esta promesa también apunta a nuestra esperanza futura. Dios no solamente nos arranca del pecado, sino que nos conduce fielmente hasta su presencia en gloria. Como dice el apóstol Pablo: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ningún enemigo humano, ningún enemigo espiritual puede frustrar este propósito y este destino que Dios ha establecido en su eterna voluntad. Y miremos la séptima: os daré en heredad. El último objetivo de toda la obra divina. ¿Y cuál es? Que su pueblo disfrute plenamente de lo que Él ha prometido. Para Israel, Canaán era la herencia, pero su cumplimiento final era el reino futuro. Para la iglesia, esa herencia ya está anticipada. Para todo aquel que ha creído y es parte de la iglesia, esa herencia ya ha sido anticipada. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. La seguridad de esta herencia no depende de nuestra fidelidad, sino de la gracia de Dios. Y finaliza estas promesas: yo soy Jehová. Como si Dios quisiera decirles a ellos: miren bien con quién están hablando. Miren bien quién es el que les está prometiendo. Miren bien quién es el que le está diciendo cada una de estas palabras, prometiéndole que va a recibir esta herencia. Antes de prometer, mira quién habla. Él se recuerda como el Todopoderoso, dándole certeza de que todo esto será una realidad. Será una realidad. Yo soy el que nunca falla.
De este modo la fe descansa tranquila. Nada ni nadie impedirá que Dios cumpla su pacto. Permítame unas aplicaciones aquí. Así como Israel no podía librarse de Egipto por sus propias fuerzas, nosotros tampoco. No podemos salvarnos de la esclavitud del pecado. La salvación no depende de la promesa humana. Así como Pedro dijo con vehemencia, no te negaré, si no fuese porque Cristo dijo, yo lo haré. Cuando enfrentamos pruebas, tentaciones, debilidades, debemos recordar que la redención está asegurada en su sangre y en su poder. Si Dios dijo, yo seré vuestro Dios, entonces podemos descansar en que no estamos solos. Nuestra confianza no se apoya en nuestra fidelidad, porque no somos fieles, somos inconstantes. Se apoya es en que Dios nunca falla, en que Él sí es fiel. Estas 7 promesas no terminan solo con la liberación de Egipto, sino en la herencia de la tierra prometida. Allí es donde termina. De la misma forma, nuestra salvación no termina en el perdón inicial. Claro, cuán glorioso es el perdón inicial que recibimos, pero esto apunta hacia la gloria eterna. Dios nos ha sacado del mundo, nos sostiene, Él guarda a su pueblo, Él guarda a su iglesia, sostiene a cada siervo, a cada sierva por toda esta vida y lo llevará seguro a esa Canaán celestial. Es una herencia segura porque no depende de nosotros, sino de su gracia que opera en nosotros. Después de escuchar estos 7 poderosos yo haré de Jehová, esperaríamos que tal vez el pueblo recibiera estas palabras y se llenara de fe, y Moisés se llenara de valentía después de escuchar estas 7 yo haré. Pues lamentablemente el texto nos muestra la triste realidad del corazón humano. El texto nos muestra aquí la dificultad de Israel. No escuchó a causa de toda su angustia, a causa de toda su servidumbre, a causa de todo su dolor. Y Moisés, en su debilidad, volvió a excusarse, exponiendo todas sus limitaciones. Aquí vemos la firmeza del yo haré, las firmezas de Dios declarando lo que va a hacer con su pueblo, y la fragilidad del hombre, la fragilidad humana. Aquí vamos a nuestro tercer punto. Los creyentes somos sostenidos por el pacto eterno. Miremos los versículos 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu. Después de estas palabras de gracia del Señor, de esperanza, la opresión que sentía el pueblo había quebrantado tanto su corazón que no podían creer. El dolor, la esclavitud había cerrado sus oídos en su maldad. Esto refleja la incredulidad. Muchas veces la incredulidad no surge de falta de información, porque están escuchando la palabra de Dios. Tal vez la incredulidad muchas veces surge del mismo sufrimiento, de la misma angustia. Empieza a surgir incredulidad en su corazón.
incredulidad, desagradable a los ojos de Dios. Y este es el corazón endurecido, y endurecido por aflicciones. La respuesta del pueblo nos muestra la realidad humana, la realidad del hombre caído, depravado. Las pruebas prolongadas sobre este pueblo hicieron que su fe se oscureciera. El sufrimiento puede hacer que la esperanza parezca lejana, parezca imposible. Israel estaba tan agobiado, tan atormentado, que la voz de Dios sonaba por allá muy lejana. Eso también nos enseña que el dolor en el corazón del hombre, si responde con incredulidad, necesita humillarse y buscar a Dios. Sin embargo, Dios no abandona a los suyos, no los abandona. A pesar que la dura prueba los haga pensar distintas cosas y atormente su mente, Dios no abandona a los suyos por causa de su debilidad. La historia de Moisés y del pueblo aquí en Éxodo refleja una verdad que atraviesa toda la Escritura. El hombre es insuficiente. Israel estaba quebrantado por la esclavitud. No podía escuchar, no podía creer en las promesas de Dios. Y Moisés, llamado a ser líder, solamente le estaba viendo todas las limitaciones que él tenía. Él puso sus ojos en sus limitaciones. Y si nosotros somos realmente honestos y sinceros, así también somos nosotros. No somos muy diferentes. El peso del pecado, las dudas y la debilidad revelan que somos débiles. No tenemos fuerzas para salvarnos. No tenemos fuerzas para sostenernos por nosotros mismos. El creyente no se puede sostener por sí mismo. Cada intento humano de que un hombre que no cree, que no ha sido regenerado y quiere resolver su problema de pecado, va a terminar en un fracaso absoluto. No hay manera, no hay forma. El hombre no tiene manera, no tiene forma de resolver el problema del pecado. La muerte terminará llevándolo y condenándolo. Moisés no podía vencer con su palabra a Faraón. Nosotros tampoco podemos escapar de la condenación si no es por el Señor, porque ha imputado su justicia. La Biblia dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No hay obra humana. Usted ni yo tenemos ninguna obra que podamos presentar delante de Dios. Somos completamente débiles. Nuestra insuficiencia no es solamente esa, que seamos débiles, sino que hay una sentencia que deja al hombre separado completamente de Dios. Y es aquí donde brilla el Evangelio. Lo que nosotros no podemos, Cristo sí lo ha hecho. Lo que nosotros no podemos hacer, Cristo lo ha hecho por nosotros. Él cargó nuestro pecado, Él venció al enemigo, Él abrió el camino hacia una herencia eterna. Nuestra insuficiencia como hombres clama por la suficiencia de Dios. Nuestra insuficiencia clama de que necesita a Cristo, que necesitamos a Dios.
Solo Cristo nos da el perdón. Solo Cristo da una nueva vida. ¿Quiere una nueva vida? No la puede tener fuera de Cristo. Amigo, amiga, usted que lleva viniendo y no tiene nueva vida, no la va a tener si no viene a Cristo humillado, reconociendo que por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, usted jamás la va a alcanzar. Solo Cristo da una nueva vida. Solo Cristo puede renovar su alma. Solo Cristo puede renovarlo y unirlo a la fe, unirlo a la iglesia, cambiarle su manera de pensar, cambiarle su manera de hablar, cambiar su manera de ver las cosas. Solo Cristo da vida. Somos insuficientes, malos. Si aún conociendo al Señor batallamos, ¿qué será del pobre aquel que solamente sabe que es un pecador, pero aún no le ha amanecido la gracia de Dios? Ruegue al Señor, ruéguele a Él que le salve. Vivir así es vivir en una esclavitud muy lamentable. Peor aún es no darse cuenta que está en esa situación de esclavitud. La invitación es urgente. Dejemos de confiar en nosotros mismos y corramos a Cristo. Separados de Él nada podemos hacer. Jehová el Señor, en lugar de retroceder ante la incredulidad de este pueblo, Él lo que hace es redoblar la instrucción. Mírenlo ahí en el texto, en el versículo 10. Ve y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Dios no se ajustó a la incredulidad de su pueblo. No, Él no se ajustó a que su pueblo era incrédulo. Su plan siguió adelante. Su plan es firme y sigue avanzando y seguirá avanzando. Y seguirán pecadores arrepintiéndose y seguirán uniéndose a la iglesia, y los santos seguirán muriendo y los pecadores seguirán siendo condenados hasta que el último de los elegidos sea rescatado por la gracia del Señor. Su plan seguirá firme. La incredulidad de Israel y la dureza de Faraón no cambian el propósito divino. Aquí se nos recuerda la fidelidad de nuestro Dios. No depende de la respuesta nuestra. Lleguemos al versículo 12. He aquí los hijos de Israel no me escuchan, dice Moisés. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Otra vez, torpe de labios, otra vez en este versículo, insistiendo en su debilidad. Aquí vemos la lucha de Moisés, la lucha de este líder, insistiendo en que es un débil. Primero pone las excusas del pueblo, si lo vieron allí. Primero pone al pueblo como excusa. Es un pueblo que no me va a creer, incrédulo. Y luego pone su propia incapacidad personal. Lo que quiere decir es, si mi pueblo no me cree a mí, ¿qué me va a creer Faraón? Si a mí no me creen, ¿qué me va a creer a mí Faraón? Mi propio pueblo no me cree. ¿Qué esperaré de Faraón? Moisés pone sus ojos en sus limitaciones y no las pone en el poder de Dios. Este diálogo muestra un contraste. Dios dice con firmeza, yo lo haré. Yo soy el que lo voy a hacer. Yo. Y el contraste de Moisés es, yo no puedo. Yo no puedo.
Mientras el Señor se le ha revelado como el Dios fiel al pacto, Él se muestra, Moisés, en su debilidad, en la misma situación que vive usted y vivo yo. Confiar en la palabra de Dios o dejarnos paralizar por nuestras propias insuficiencias. El Señor no respondió a Moisés con reproche, como Jesús no le respondió a sus discípulos, porque había un propósito para estos discípulos, de sentar el cimiento y el fundamento, y había un propósito con ellos. Y Jesús reprendió el mar, el viento, y hubo gran bonanza. No les reprochó, les mostró su poder. Aquí también vemos lo mismo. No reprochó a Moisés, sino que con autoridad y paciencia le dijo: Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamientos para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Qué fue lo que hizo el Señor aquí? Reafirmó lo que ya les había dicho. ¿Cuál es su misión? Su misión es decirle esto y esto y esto a Faraón, y esto y esto y esto al pueblo, y eso es lo que ustedes van a hacer. No lo reprochó, le reafirmó su misión. Porque no depende de la fe del pueblo. No depende de la fe del pueblo. No depende de la elocuacidad y expresión de Moisés. No depende de las debilidades de un hombre. Depende de Dios de principio a fin. Si vemos los versículos del 14 al 30, usted allí va a encontrar una genealogía de Moisés y de Aarón. Y finalmente termina hablando de que ellos provenían de la tribu de Leví. Y esto aquí no es un detalle menor, como no lo leamos o no lo comentemos. En su casa lo puede leer. Pero si usted ve allí toda esta genealogía, va a encontrar algo muy importante. Dios mostró que la misión iba a ser entregada en manos de Moisés y de Aarón. Y si ustedes estudian la genealogía, sus antecesores no eran unas bellezas. No eran unas bellezas. Mientras allí se enumeran los antepasados, y si usted profundiza un poco más, va a ver todas las limitaciones que tenían ellos por sus pecados. Y Dios levanta de esa misma línea a quien iba a ser el embajador ante Faraón. Mis hermanos, Dios cumple sus propósitos con vasos frágiles, porque es Él el que hace la obra. Este pasaje refleja que Dios es paciente con nosotros. Dios es paciente con su iglesia, con su pueblo, con las dudas que hay veces tenemos. Pero Dios seguirá adelante. Su plan avanza, su iglesia avanza. Él no va a descansar en la fidelidad de su pacto. Y quiero finalizar con esto. Muchas veces los creyentes nos sentimos como Israel, oprimidos por la angustia. Y nos cuesta en esos momentos creer en las promesas que el Señor ha hecho. O tal vez como Moisés, inseguros en nuestras capacidades, dudando en si puedo o no ser útil en la obra de Dios.
Pero este texto nos recuerda que la obra no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra elocuencia, no depende de nuestras habilidades, sino que depende de Dios, del yo soy Jehová. Aunque nosotros flaqueemos, su fidelidad permanece. Como dice Pablo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, tu palabra predicada, Señor. Te rogamos, bendito Señor, que nos ayudes como iglesia, Padre, a confiar en tu plan eterno, en tu pacto eterno. Gracias por revelarte a tu iglesia, por revelar tu palabra, tu consejo eterno. Ayúdanos, Señor, para que podamos tener corazones sensibles a tu palabra, que la creamos con todo el corazón. Ayúdanos, Señor. Te pedimos también por aquellos que aún no han creído, Señor, para que ellos sean receptores también de las promesas de este pacto eterno. Y que ayudes, Señor, a tu iglesia, porque necesitamos ser sostenidos por tu mano de poder. Somos débiles, pero en ti somos fuertes. Ayúdanos, Señor. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.